Buenas tardes, profesor de historia. Este es nuestro proyecto y espero que sea de su agrado. A continuación hablaré sobre el proceso de la conquista. Durante el lapso de 2 años, que fueron de 1519 a 1521, se produjo la conquista española de México, donde los dos principales protagonistas de este evento fueron Hernán Cortés, líder de los conquistadores españoles, y Moctezuma II, quien gobernó México. Hernán Cortés partió de Cuba en febrero de 1519 con una flota de 11 barcos y aproximadamente 600 hombres, con la intención de explorar y colonizar el continente americano. En marzo de 1519, Cortés desembarcó en la costa de Veracruz y estableció en Villarrica de Veracruz, que también fue reconocida como la primera ciudad española de México. Descubrió la presencia del poderoso imperio mexica y su capital Tenochtitlán, una ciudad construida sobre un lago. Durante 1519, Cortés se dirigió a las fuerzas españolas y varios aliados indígenas, particularmente los tlaxcaltecas y totonacas, que eran adversarios de los mexicas, todo esto en abril. A lo largo del viaje, Cortés enfrentó a la oposición de múltiples facciones, incluidos los chontales y los cholultecas. Cortés llegó a las afueras de Tenochtitlán en noviembre de 1519, donde fue recibido con los brazos abiertos por Moctezuma II, quien lo trató como un huésped de honor y le permitió ingresar a la ciudad con sus tropas. Algunos creen que Moctezuma interpretó a Cortés como la deidad Quetzalcóatl, que había regresado de una antigua profecía. Después de tomar prisionero a Moctezuma en diciembre de 1519, Cortés hizo jurar vasallaje a Carlos I, rey de España. También solicitó a los mexicas que le proporcionaran importantes cantidades de oro y plata. Esto se hizo después de su encarcelamiento durante 3 meses. Entonces Diego Velázquez, gobernador de Cuba, envió una expedición a Veracruz en mayo de 1520 para detener a Cortés por desobedecer sus órdenes. Pedro Alvarado fue dejado atrás por Cortés, quien era el que lo estaba capturando en Tenochtitlán, quien luego se dirigió a la costa para enfrentarse a los recién llegados. Mientras Cortés estaba ausente, en julio de 1519, Alvarado dio órdenes para la masacre de los mexicas, que celebraban una fiesta religiosa en el Templo Mayor. En consecuencia, la población nativa se rebeló y sitió a los españoles en su palacio. Después de derrotar y capturar soldados en Veracruz, Cortés regresó a Tenochtitlán en julio de 1520. Trató de llegar a un acuerdo con los mexicas para obtener su permiso para salir de la ciudad con sus tropas y pertenencias personales, pero estos se negaron. Cortés huyó de Tenochtitlán en 1520. Todo esto en junio. Pasó una noche junto a los puentes que conectaban la ciudad con el continente. Aún así, los mexicas lo reconocieron y lanzaron un ataque contra los españoles y sus partidarios nativos. Varias personas se ahogaron o fueron tomadas cautivas. Y todo esto se conoce como la Noche Triste. Por este episodio en particular, Cortés y los restantes llegaron a Tlaxcala en junio de 1520, donde fueron recibidos por sus partidarios. El grupo se reagrupó y se preparó para lanzar un ataque contra los mexicas. La muerte de Moctezuma se produjo en agosto de 1519, ya sea por heridas que recibió de los españoles o como castigo por las piedras que le arrojaron sus súbditos mientras intentaba calmarlos desde el interior del balcón del palacio. Lo sucedido, su hermano Cuauhtémoc, quien murió de viruela unos meses después. Cuauhtémoc se convirtió en el último gobernador de los mexicas. Cortés, con la ayuda de unos 200,000 aliados indígenas y 13 bergantines que había construido para navegar por el lago, inició el asedio final de Tenochtitlán en mayo de 1521. A pesar de sus mejores esfuerzos, los mexicas sufrieron hambre, sed, enfermedades y ataques persistentes de los españoles durante 3 meses. En agosto de 1521, Cortés consiguió la captura de Cuauhtémoc en Tenochtitlán, destrucción y saqueo de la ciudad por la conquista de México. Entonces la conquista de México había terminado. La conquista o colonización española de América fue el proceso mediante el cual se creó una administración en el Nuevo Mundo, que buscaba ser una imitación o duplicado de la administración moderna de la península. Este periodo duró del 12 de octubre de 1492, día del descubrimiento de América, hasta el 13 de julio de 1898, cuando se llevó a cabo en San Juan, Puerto Rico, el acto oficial arriado de la bandera española de conformidad con el Protocolo de la Paz, Washington, firmado con Estados Unidos.
Los principales motivos de la expansión de la corona de Castilla fueron el beneficio de la extracción de recursos y la expansión del catolicismo mediante la conversión de la población indígena. La conquista de América fue llevada a cabo sustancialmente por la corona de Castilla, la que es fundadora de los reinos de Indias, y fue una continuación de la primera experiencia expansionista del Reino de Castillas en Canarias, que se ensayó por primera vez a cierta escala la experiencia de conquistar, poblar y administrar nuevos territorios habitados por personas desconocidas, asimilándolas y caracterizándolas en el proceso. Así, las tres últimas grandes islas de Canarias fueron completamente conquistadas en 1478 a 1483, Gran Canaria, 1492 a 1493, La Palma, y 1494 a 1496, Tenerife. Aunque el impulso conquistador comenzó mucho antes en otros países, el archipiélago de las Islas Canarias, esas experiencias y la existencia de fórmulas desarrolladas para la solución de los problemas de fundación de nuevas ciudades y pactos y enfrentamientos con la población indígena del país, el nombramiento y poder de los militares adelantados, la organización del apartamento administrativo, religioso, civil y militar, luego se generalizó, utilizados en América, tienen antecedentes lejanos en la experiencia de la reconquista y la repoblación de la península ibérica. La expansión castellana en el Atlántico empieza a principios del siglo XV, con los inicios de la conquista señorial de Canarias en el año 1402, y puede considerarse como sustancialmente terminada a mediados del siglo XVI, después de la creación de los virreinatos americanos, el de la Nueva España y el de Perú. En este largo proceso corresponde a iniciativas privadas o públicas que requieren interpretar en el mismo periodo la historia política y social de Castilla, la cual se caracteriza primero por la pugna entre nobleza y monarquía, luego por una indudable recuperación por parte de la monarquía, por lo menos en el sector político, del terreno perdido anteriormente. En los años del Imperio Romano, la península ibérica fue integrada al sistema provincial con el nombre de Hispania. Tras la disolución del imperio, los visigodos, una de las poblaciones germánicas que migraron de la península durante el siglo V, establecieron un reino que en el siglo VI llegó a unificar la mayor parte del territorio bajo una monarquía. En este proceso fueron adoptadas algunas normas e instituciones romanas, y fueron especialmente importantes los reinados de Leovigildo y sobre todo Recaredo, quien además se convirtió el catolicismo. Posteriormente, el reino visigodo sufrió divisiones internas y en 711 se produjo una invasión árabe que llevó a casi 8 siglos de dominación musulmana en gran parte de la península. Durante este periodo se conformaron reinos cristianos en el norte, como León, Castilla, Aragón o Navarra, que alteraron relaciones pacíficas y hostiles con las poblaciones musulmanas hasta la derrota del Emirato de Granada en 1492. Esta época también se caracterizó por las anexiones y unificaciones de reinos y condados que pusieron amplios territorios bajo la autoridad de coronas como las de Aragón o Castilla, y sentaron las bases posterior monarquía española unificada. Los historiadores suelen marcar como inicio de monarquía española la unión de las coronas de Castilla y Aragón, consecuencia del matrimonio entre los reyes católicos Isabel I de Castilla y Fernando II de Aragón, que se celebró en 1469. En materia de política exterior, el objetivo fue aislar a Francia, con la Aragón rivalizaba por la hegemonía mediterránea, y expandir las rutas de intercambio y los dominios mediante la expulsión de los musulmanes del sur de la península, la conquista de las Islas Canarias y partes del norte de África, y el fenómeno expedicional a otras partes del mundo, como el trascendental viaje de Cristóbal Colón en 1492. Muchos de estos viajes le significaron la corona española la anexión de colonias, de las que obtuvo importantes riquezas. Esto derivó con la formación de un auténtico imperio con especial presencia en América. Aunque la unión dinástica garantizaba que los dominios de cada corona conservaran sus propias legislaciones, el gobierno de los reyes católicos fue el primer paso hacia una monarquía centralizada en toda España. Se implementó un sistema impositivo que permitía sostener a una burocracia administrativa. Se establecieron tribunales regionales de justicia
Se acuñó una moneda única y se desplegó una ideología que magnificaba la figura de los reyes. Económico y comercial del virreinato, tanto como sus rutas de comercialización y las reformas borbónicas. Primero que nada, el sistema económico y comercial del virreinato de América durante la época colonial estaba diseñado para beneficiar a metrópoli, en este caso España. Sistema económico y comercial del virreinato. El virreinato se basaba en la explotación de recursos naturales de América, como la minería, la agricultura y la producción de bienes de consumo. Monópolo real. Esto consistía en que España establecía un monopolio sobre el comercio con sus colonias americanas, lo que significaba que solo los productos españoles podían ser comercializados en América y viceversa. Encomienda. Estos sistemas forzaron a los pueblos indígenas a trabajar en minas, campos de cultivo para los españoles. Fueron formas de trabajo forzadas que generaron mayormente riqueza en los españoles. Las grandes rutas comerciales que hubo en el virreinato fue la ruta de plata, la ruta de galeones y ruta de Manila. Estas rutas se consideraron en el transcurso del siglo XVIII y además se mejoró la tecnología naviera con la finalidad de dar mayor rapidez a la circulación y mejorar las condiciones en que viajaban los productos y las personas. Una de las rutas más importantes fue la del Cabo de Hornos en el estrecho de Magallanes, la que fue ocupada por el comercio por navieros franceses y españoles. Desde principios del siglo XVIII, como consecuencia de la Guerra de Sucesión y de la Nueva Alianza entablada entre España y Francia. Las reformas borbónicas, reformas económicas, centralización administrativa y redistribuciones centrales, todas estas eran consideradas reformas borbónicas. Estas reformas borbónicas generaron tensiones en las colonias y contribuyeron a los movimientos de independencia de América Latina en el siglo XIX. En resumen, el sistema económico y comercial del virreinato estaba diseñado para favorecer mayormente a España, mientras que las reformas borbónicas intentaron modernizar y centralizar el gobierno colonial. Estas reformas buscaban modernizar internamente a España y su relación con las colonias, respondiendo a una nueva concepción de Estado que se propuso a retomar todos los derechos que se habían delegado en grupos y en corporaciones. Ahora hablemos sobre cuáles son las características y cómo se desarrollaron los centros urbanos en el virreinato. Los centros urbanos siguieron un patrón lineal de cómo lo desempeñó Hernán Cortés, como fueron las casas reales y la iglesia. Al igual, tras la conquista, la corona española, tanto como la iglesia, plantearon una misión, un plan de evangelización para, para los habitantes del territorio con el fin de evangelizar. Así también la situación económica creció ya gracias a la explotación minera y agrícola que tenían, y eso los volvió atractivos. Y esto causó que ellos se erigieran por el mismo crecimiento de la población. Igual, otra característica que los representaba era que en el siglo XVI empezó a permanecer una arquitectura mayormente religiosa. Esto quiere decir que mayormente sus edificios y sus construcciones eran iglesias, catedrales,
conventos, colegios de evangelización, entre otros. Al igual se hizo una variación de carácter religioso y se empezaron a crear nuevos espacios con fines de recreativos y así. Las plazas virreinales fueron creadas por la fusión de dos culturas, la prehispánica y al igual que la española. Y eso es todo lo que es cómo fue creciendo los centros urbanos del virreinato, cómo se fueron desarrollando, cómo fueron creciendo económicamente y sus culturas y la iglesia y todo lo que tuvo que ver en la iglesia en esto. Y esas son unas características que los representaban como sociedad.